Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Buenas. Sí se escucha, ingeniero. Sí, ingeniero. Yes. Bien, vamos a ver la parte de dimensionamiento de tuberías para aire comprimido. Solamente que quisiera que me confirmen porque estuve buscando en la plataforma donde está la información para compresores y la verdad que no encuentro la tabla que ya les había mencionado. Creo que no sé si será esta. Bueno, si en caso, pues se los envío. La tabla que me refiero es a esta tabla, que se llama un documento de un departamento de aire comprimido y gas. Bueno, es un instituto, pues judiciales son CAI. Esta, pues, da algunas tablas para dimensionamiento de aire comprimido, que es similares a las tablas que vimos para bombas. Entonces, no recuerdo si en la plataforma está, porque no sé si será esta que dice tabla pérdida de aire comprimido. Si alguien ya la intentó bajar, si no, pues yo se las mando por WhatsApp y la voy a subir siempre a la plataforma, porque pensé que estaban ahí. Bien, esta es la tabla que vamos a utilizar. Tiene una forma similar a las tablas de bombas, donde necesitamos conocer un flujo. Entonces ahora va a ser aire libre o aire SCFM. Tenemos varios diámetros de tubería con los que podemos dimensionar nuestra red. Y pues los datos que vamos a encontrar, al igual que en bomba, va a ser un coeficiente de fricción. Y luego, pues para adelante, todo es igual que en bombas. El coeficiente de fricción lo multiplicamos por la longitud de tubería según el diámetro que tenemos. Hay una diferencia, es que si nos vamos a la parte de abajo, vamos a ver que dice que la pérdida es PSI por cada 1000 pies de longitud. En bombas era pérdida de cabeza en pies por cada 100 pies de longitud. Ahora no, ahora son PSI por cada 1000 pies de longitud. Es decir que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, tubería de una con 20 SCFM, vamos a tener 1.71 PSI de pérdida por fricción por cada 1000 pies de longitud. Eso es lo que significa estas tablas. ¿Qué otra diferencia hay? Pues que ahora la tabla depende de la presión a la cual se está suministrando el aire comprimido. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta, aparte del flujo, los diámetros de la tubería que vamos a seleccionar, tenemos que tomar en cuenta a qué presión se está suministrando el flujo comprimido. Es decir, si el compresor tomó 200 pies cúbicos y los comprimió hasta 60 PSI, pues vamos a usar esta tabla. Pero si los comprimió a 80, nos vamos a ir a otra tabla y sería la siguiente. Pero si en lugar de comprimirlos a 80, los comprimió hasta 100, pues vamos a la tabla siguiente. Y este PDF pues nos da una tabla de hasta 125 PSI. Entonces, esa es la forma de seleccionar la pérdida para una tubería, en este caso por fricción. Luego, para los accesorios, hay algo muy similar también que en bombas. Necesitamos conocer los accesorios que hay en esa tubería para calcular las pérdidas secundarias. Sí, hay una diferencia con bombas, al menos con el método que nosotros vimos. El método de nosotros era que calculamos primero la tubería, encontramos un valor de velocidad al cuadrado entre PSG, luego nos íbamos a unas tablas y encontramos un valor K para cada tipo de accesorio, y ese valor K lo multiplicábamos por velocidad al cuadrado entre PSG, y así encontramos la pérdida. En aire comprimido y con este método de este instituto, y bueno, es un método que también se puede utilizar en bombas, pero yo pues vimos otro método, pero al final es lo mismo, es el método de longitud equivalente, que ahora no vamos a encontrar ese valor K para cada accesorio, sino que vamos a encontrar una longitud equivalente.
Y esa longitud se la vamos a sumar a la longitud de tubería que nosotros tengamos. Y así pues vamos a estar diseñando lo que es una tubería de aire comprimido. Otro criterio, voy a regresar a la primera. Otro criterio es no seleccionar tuberías que pasen una pérdida de, podría ser de más de 2 PSI por cada 1000 pies. Podríamos quedarnos como en 1.5, en un PSI por cada 1000 pies o incluso menos. Eso pues ¿quién nos va a decir si debemos seleccionar menos? Pues eso nos va a decir los resultados que tengamos. Entonces, eso era para que veamos la tabla que vamos a usar. Ahora sí, vámonos al ejemplo que vamos a ver. Bien, vamos a ver este ejemplo. Voy a cambiar la proyección de la diapositiva. Así. Tenemos este ejemplo que me dice calcular la caída de presión para una tubería, pues tubería de aire comprimido, que tiene una longitud de 250 pies. Tiene 250 pies, en el cual se maneja 150 CFM o pies cúbicos de aire libre, como lo queramos llamar, comprimidos hasta 125 PSI. También en la cual se tienen los siguientes componentes. Se tienen 10 codos de 90, se tienen 2 T-run. T-run significa que el fluido pasa por la parte derecha de la T, no hace el cambio en el ramal de la T. 2 válvulas con puerta. Bueno, esta válvula check se me olvidó borrarla, pero la válvula check no la vamos a considerar, pero el procedimiento es el mismo. ¿Cómo vamos a proceder? Muy similar en bombas. Vamos a calcular una caída de presión. Esa se va a deber a pérdidas primarias, igual es pérdidas por tubería, por fricción en la tubería. Y pérdidas secundarias, pérdidas por accesorios. Diferencia que ahora los accesorios los vamos a calcular por el método de longitud equivalente. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas? Bueno, nuevamente, caída de presión, que en el caso de bombas era pérdida de cabeza. La fórmula para las pérdidas por fricción es la misma. Un coeficiente de fricción, que es el que encontramos en las tablas, por una longitud de la tubería. Estas no las dan los ejercicios, pero ahora lo vamos a dividir entre 1000. Ya no va a ser entre 100 como en bombas. ¿Por qué? Porque esta pérdida es por cada 1000 pies de longitud. Más las pérdidas de los accesorios, pero por el método de longitud equivalente. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar una longitud equivalente del accesorio, que la vamos a encontrar de las tablas, pero esa longitud equivalente es longitud de tubería. O sea que es como que transformemos un codo a una longitud de tubería equivalente, o que transformemos una válvula a una longitud de tubería equivalente. Y la pérdida de la válvula va a ser equivalente a la pérdida por fricción de esa tubería equivalente. Entonces, va a coincidir con el mismo diámetro de la tubería en el cual está instalado. El coeficiente de fricción, pues sería el mismo de la tubería en la cual está instalado. Entonces, realmente ahora para los accesorios vamos a utilizar la misma fórmula. Un coeficiente por una longitud entre 1000, pero para los accesorios esta longitud va a ser una longitud equivalente. Entonces, si tenemos el mismo coeficiente y la misma división entre 1000, nosotros podemos resumir la ecuación como la longitud de la tubería más las longitudes equivalentes de los accesorios por el coeficiente de fricción entre 1000. Y esa va a ser pues nuestra ecuación para caída de presión en esa tubería. Bueno, desde aquí algo de delta P, pues es caída de presión, y H es el coeficiente de fricción de la tubería, pero en PSI por 1000 pies. Esto pues lo escribí aquí para diferenciarlo del coeficiente de bombas, que el coeficiente de bombas era pies de columna de agua por cada 100 pies de longitud. Eso para que lo tengamos presente, que aquí va a estar por cada 1000 pies. Pues esa es una diferencia. Bien, ahora, este delta P va a ser la pérdida solo para un tramo de tubería. Cada tramo de tubería tenemos que calcularlo. Vamos a calcular su longitud. Vamos a calcular la longitud equivalente de los accesorios que esa tubería tenga. Lo vamos a multiplicar por su coeficiente de fricción entre 1000. Esto nos va a dar la caída de presión solo para esa tubería.
Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la caída de presión de todo el sistema, de toda la red neumática, desde que sale del compresor hasta el punto más lejano de demanda? Desde que sale el compresor recién comprimido, luego pasa por los equipos, luego va a la red de distribución y llega a los puntos de demanda. Esa caída total, pues va a ser a la sumatoria de todas las pérdidas de todos los tramos de tubería que yo tenga. Es decir, todas estas delta P de todas las tuberías que yo tenga. Si tengo 4 tramos de tubería, pues voy a calcular 4 delta P, o sea, 4 por fricción y 4 por accesorios, que serían pues 4 longitudes equivalentes. Y eso pues yo lo tengo resumido en estos dos términos. Pero a eso le tengo que sumar cualquier otra pérdida que yo pueda tener por cualquier otro equipo, que no sea accesorios de tubería. ¿Cómo qué podrían ser? Pueden ser los filtros, pueden ser válvulas, no, válvulas las podemos encontrar como un unito equivalente, o sí, pueden ser válvulas reguladoras, pueden ser filtros, pueden ser el mismo separador, el mismo deshumidificador, como he dicho, el mismo secador, puede ser el mismo secador, puede ser el tanque pulmón. Entonces, todas esas pérdidas yo las voy a sumar aquí como una caída de presión por equipos y otros. Solamente que esas pérdidas no son pérdidas que yo puedo calcular mediante las tablas que vimos o las ecuaciones anteriores, sino que ya son pérdidas que el mismo fabricante sabe que produce su propio equipo. En las tablas de o catálogos de performance de los equipos, ahí dice que si pasa tanto flujo, se va a perder tantos PSI. Entonces, eso, para eso sí necesitamos recurrir a los manuales de los equipos para saber cuánta pérdida producen. Luego de sumar toda esa pérdida por fricción, por accesorios y por equipos, me va a dar la caída total que yo tengo desde el compresor hasta el punto más lejano. ¿Cuál va a ser el criterio para saber si mis diámetros están bien calculados, o mejor dicho, si tienen el diámetro adecuado? ¿Cómo era en bombas? En bombas recurríamos a un criterio de velocidad, donde decíamos que los pies por minuto no debería sobrepasar, pies por segundo no debería sobrepasar a 10, a 7, a 8 pies por segundo. Eso dependía de la aplicación. Aquí no, aquí va a depender de cuánto suma esta pérdida total y ver qué porcentaje representa de la presión total del sistema. Es decir, si a mí me dan que la pérdida total son 10 pies y el sistema suministrara, el compresor suministrara 100, a 10 pies, a 10 PSI, y el compresor suministrara 100 PSI, significa que de esos 100, 10 se van a perder por fricción o por accesorios o equipos. Eso representa un 10% del total del sistema. Si fuese este el caso, pues estaríamos dentro de un límite aceptable. Estaríamos dentro de un 10% o menos de pérdida con respecto a la presión del sistema. Con presión del sistema me refiero a la presión de salida desde el compresor. Ya el compresor salía a 100 pies y pierdo 10 PSI, entonces estoy en un 10% de pérdida del sistema. Es decir, salgo a 100 del compresor y llego a 90 en el punto de demanda. Si yo sobrepaso este 10%, yo debo revisar mi sistema y mejor pasar a diámetros más grandes. ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiada caída de presión, recordemos que el aire va comprimido y si empieza a perder presión, el aire se va a comenzar a expandir y a su vez al expandirse, pues hay mayor caudal, nuevamente mayor pérdida por fricción y bueno, todo se empieza a disparar la caída de presión, entonces es mejor mantenernos en un valor bajo. Si no, pues el compresor va a trabajar solo para vencer pérdidas y va a suministrar poco presión en los puntos de demanda. Entonces, si sobrepasamos este porcentaje, nosotros debemos reevaluar nuestro sistema. En algunos casos, podemos ser hasta más estrictos y decir, no, que mi pérdida no sea 10%, que mi pérdida sea solo 7% o que sea 5%. Obviamente, para reducir la caída, yo debo aumentar los diámetros de tubería. Y ahí viene pues un más menos entre, si invierto más en tuberías, pero voy a tener una menor pérdida que me va a representar una menor pérdida de dinero por consumo energético, o invierto menos en inversión inicial, dejo tuberías más pequeñas, pero voy a incrementar las pérdidas.
Otra forma de ver a qué presión va a llegar el aire en el punto de demanda va a ser pues el punto, la presión de salida del compresor menos la pérdida total que yo tenga en mi sistema. Y esa va a ser la presión a la cual yo voy a llegar hasta el punto de demanda. Bien, ahora sí, ya vimos las ecuaciones. ¿Cuál es el procedimiento para cálculo de pérdida de esa tubería? Pues revisando los datos, tenemos una tubería de 250 pies de longitud, 150 SCFM, comprimidos hasta 125 PSI. Vamos primero a seleccionar el diámetro. En aire comprimido, a diferencia de bombas, en aire comprimido sí puede darse el caso de un procedimiento iterativo, o sea, de iterar, o un procedimiento de prueba y error. De antemano, cuando yo selecciono un diámetro, no sé si mi pérdida se va a mantener en el rango que hablamos. Entonces yo necesito hacer todo el procedimiento, ver en qué porcentaje queda mi pérdida y ver si lo sobrepaso. Si lo sobrepaso, entonces necesito repasar, incrementar diámetros donde yo considere que quedaron muy ajustados y ver qué pasa con la pérdida. Bien, primero seleccionamos el diámetro. Este procedimiento es igual que en bombas. Hagamos primero revisión de la presión de trabajo o presión de descarga del compresor, 125 PSI. Entonces, como mencionamos en las tablas, tenemos que irnos a la tabla que me da el comportamiento de aire comprimido a 125 PSI. Vimos en la tabla del manual que les pasé que hay varias tablas para diferentes presiones. La más alta es 125, entonces hay que ubicarnos en la última tabla. Luego que ubicamos la tabla, ubicamos el flujo. Tenemos 150 SCFM y vemos que podemos intersectar con tuberías de 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, 2 pulgadas, hasta 3 pulgadas. Pero obviamente las primeras 2 pulgadas, diámetro, o sea, la de 1 y 1 1/4 me produce demasiada pérdida. 51.6 PSI por cada 1000 pies. Y llegamos a la tubería de 2. Quizás, si yo de antemano sé que mi sistema es demasiado grande, como una nave industrial, yo mejor me iría a pérdidas menores, de menos de 1 PSI por cada 1000 pies. Podría seleccionar mejor la de 3. Pero aquí digamos que solo es una red de una tubería de 250 pies. Entonces podría aceptar un diámetro de 2 pulgadas con una pérdida entre 1.41 de pérdida de PSI por cada 1000 pies. Entonces seleccionamos el diámetro de 2 pulgadas. El diámetro de 2 pulgadas. Bien, hasta ahí ya tenemos el diámetro, ya tenemos el coeficiente, que para 2 pulgadas, el coeficiente es 1.41 PSI por cada 1000 pies de longitud a 125 PSI. Eso es para saber a qué presión se calculó este coeficiente. Bien, ahí solo tenemos el coeficiente. Veamos ahora que nos hacen falta las longitudes equivalentes. Es decir, para calcular la pérdida total de esa tubería, a estos 250 pies le tengo que sumar los pies de longitud equivalente que me dan todos los accesorios que yo puedo tener en esta línea. Yo borré la check para reducir un poco lo largo del ejercicio. ¿Qué accesorios dejé? Pues dejé que teníamos 10 codos de 90 grados, 2 T, en este caso el tipo room, 2 válvulas con puerta. Aquí vemos el listado de esos accesorios. Para los codos, tengo que encontrar la longitud equivalente individual y multiplicarlo por la cantidad de codos. La longitud equivalente para el codo es 2.07. Entonces la longitud total equivalente por codos son 22.07. Bueno, 20.7 debería ser realmente. Bueno, esto lo voy a tener que corregir antes de enviárselo. Para las T's, la pérdida individual es 2.07, pero son 2 T's. En total, las 2 T me van a producir una longitud equivalente de 4.14. Voy a tener 2 válvulas, donde la longitud equivalente de cada válvula es 1.21. Multiplicado por 2, pues voy a tener 2.42 pies de longitud equivalente.
Tengo que sumar todos los accesorios que están en esta tubería de 250 pies de 2 pulgadas y me va a dar una longitud equivalente total de 27.63. Tengo que hacer la corrección de este valor antes de enviárselo. Es decir, que aquí quedaría 20.6 aproximadamente. Pero ahorita, pues para continuar el ejercicio, tendríamos una pérdida de 27.63. Ahora bien, ¿cómo encontré yo estas longitudes equivalentes? Para eso, pues recurrimos a la última tabla de ese PDF que yo les voy a compartir, y es la 8.17, la tabla 8.17. Aquí vemos que tenemos varios diámetros de tubería, tenemos accesorios como válvulas con puerta, la tercera columna, tenemos codos de radio largo o tenemos TEF que trabajan de la forma de T-RUM, es decir, donde el flujo pasa derecho en la T, no hace el cambio de dirección. Tenemos también, bueno, estos son codos de radio largo, codos de radio corto. Tenemos, bueno, válvulas de ángulo donde el fluido cambia de dirección adentro de la válvula. Tenemos las válvulas check, estas serían las check, hace un cierre al retorno. Tendríamos, y estas serían las T cuando se mueve a través del cambio de dirección de la T. Y por último, válvula globo. Aquí tenemos la válvula globo. Bien, primero, para encontrar la pérdida individual de los codos, yo en este caso, aquí no lo especifiqué, pero yo consideré codos de radio largo. En el caso de ellos se los tengo que decir, o al menos que conozcan la red y sepan qué tipo de codo va. En este caso yo seleccioné codos de radio largo y de diámetro de 2 pulgadas. ¿Por qué de 2 pulgadas? Porque fue el diámetro que seleccionamos en la tabla anterior. Y como estos accesorios están en esa tubería, entonces los accesorios tienen que ser de 2 pulgadas. Y le hacemos la intersección. Y esto me da pues una longitud equivalente de 2.07 para cada codo. Codo de 90 grados. Ahora las T's. Si vemos, realmente el manual ubica tanto las T's como el codo en la misma columna. Entonces tienen la misma longitud equivalente. Y las dos válvulas, que son válvulas con puerta, pues están en la primera columna. Y para el diámetro de 2, las válvulas tienen una longitud equivalente de 1.21. Y luego pues hacemos las multiplicaciones y tenemos una longitud total de 27.63. ¿Qué hacemos con esta longitud equivalente? Se lo vamos a sumar a los 250 pies que tenemos de tubería reales. Y eso pues lo tenemos aquí en forma de fórmula. Tenemos que ahora la caída de presión de ese tramo de tubería de 250 pies con estos accesorios, 150 SFM comprimidos a 125 PSI, va a ser igual al coeficiente de fricción de la tubería, que era 1.41 según la tabla, la longitud de la tubería, que son 250 pies, más la longitud equivalente debido a accesorios. Y esto sería 27.63. Entre 1000. Recordemos esto bien, que es entre 1000. No es como la bomba, que la bomba era entre 100. Aquí es entre 1000. Y esto pues me va a provocar una pérdida de 0.39 PSI. PSI pues manométrico. 0.39 PSI va a perder, es la presión que va a perder el aire al moverse a través de estos 250 pies de tubería, que nosotros lo seleccionamos a 2 pulgadas. Bien, hasta ahí solo tenemos la pérdida de presión a través de esa tubería. Pero ¿qué pasa si agregamos que en esa tubería es la tubería que recién sale del compresor? Y cuando sale del compresor tiene que pasar por el secador, tiene que pasar por los filtros, tiene que pasar por el tanque pulmón, de ahí continuar la tubería hasta llegar al punto de demanda más lejana. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que tomar ahora la ecuación que vimos para la pérdida total de la red. Esta solo era la pérdida en esta tubería, pero ahora yo quiero la pérdida total de la red. Según la ecuación que vimos, esta pérdida total va a ser la pérdida de la tubería, como hemos dicho, la sumatoria de las pérdidas por fricción en la tubería, más las pérdidas por accesorios. Estos dos términos, pues ya los encontramos acá. Aquí está, por fricción y por accesorios. Como solo es una tubería, pues este es el cálculo. Si tuviésemos 3 tuberías, tendremos que hacer este cálculo 3 veces y sumarlos y encontrar estos dos términos. Y tenemos que sumarle los equipos.
Pues bien, el ejemplo nos dice que ahora vamos a considerar que el flujo de aire pasa primero por un secador y el mismo secador produce una pérdida de 2 PSI. Después pasa por filtros, o mejor dicho, pasa por varios filtros que todos suman una pérdida de 1.75 PSI. Y pasa por un tanque pulmón o un tanque acumulador que tiene una pérdida de 1.5 PSI. Todas estas pérdidas, ¿dónde las vamos a ubicar? Pues lo vamos a ubicar en el último término. Pérdidas por equipos y otros. Entonces aquí realmente tenemos todos los datos para calcular esta pérdida. Y vamos a ver después de calcular cómo está esta pérdida con respecto a este porcentaje. Si nos mantenemos debajo de este porcentaje, estamos bien, no necesitamos hacer nada en la red. Bien, bueno, después vamos a tener que calcular también a qué presión estamos entregando en punto más lejano con esta ecuación. Bien, entonces partimos a esta ecuación. Aquí tenemos la pérdida total del sistema, las pérdidas por fricción y accesorios que ya los encontramos. Le tengo que agregar las pérdidas por equipos y otros. ¿Cuáles van a ser? Pues la pérdida del secador, las pérdidas por filtros y las pérdidas por el tanque acumulador o tanque pulmón. ¿Cuánto era la pérdida que nosotros encontramos por tubería y accesorios? 0.39. ¿Cuánto es la pérdida del secador? Nos dice que son 2 PSI. Pérdidas por filtros, 1.75. Y pérdidas por el tanque, que es 1.5. Sumamos y nos da una pérdida total de 5.64 PSI. ¿Cuánto es esta pérdida total con respecto a la pérdida del sistema? Pérdida del sistema, perdón, presión del sistema, que eran 125 PSI. Pues hacemos la división. 5.64 entre 125. Y eso pues nos va a dar un resultado donde esa pérdida es de 4.51%. Es decir, que de la pérdida total, o perdón, de la presión total del compresor, solo se va a perder 4.51% a través de la red de distribución y equipos. ¿Cuál sería la presión de suministro en el punto más lejano según esta pérdida? Pues a la presión del compresor, que son 125, le restamos la pérdida, 5.64, y la pérdida o la presión en el punto más lejano va a ser de 119.36 PSI. A esa presión se está suministrando en el punto más lejano. Y si el accesorio o equipo que está en el punto más lejano trabaja bien con 119 PSI, pues entonces el sistema está bien calculado, bien diseñado. Si nosotros aquí nos hubiese dado, por así decirlo, 15 PSI, aquí tendríamos como más de 10% de porcentaje en pérdida. Entonces tendríamos que regresar a la primera parte y haber pasado al siguiente diámetro. Sería la de 3 pulgadas. Y aquí sería 0.17 el coeficiente. Y repetimos el proceso. Si se fijan, las longitudes equivalentes de accesorios solo dependen del diámetro, no dependen de la presión, mientras que la tabla de diámetro sí depende de la presión. Tendríamos que volver a repetir en esta tabla, pero pasar a la siguiente fila para encontrar las longitudes equivalentes. Aquí nos hubiese dado menos, bueno, más longitud equivalente, pero con menor coeficiente de fricción. Aquí nos hubiese dado menos pérdida. Y aquí pues haber encontrado cuánto nos daba. Muchas veces puede pasar que la mayor parte de esta pérdida, o mejor dicho, aquí la mayoría de las veces, está dada por los equipos. Y aquí lo podemos ver. Los equipos suman 5.25 PSI de pérdida. Mientras que por fricción y accesorios solo son 0.39 PSI. Entonces muchas veces hay que analizar esta parte también. Ver la parte de los equipos y ver si se puede seleccionar algún tipo de equipo un poquito más grande para producir una menor pérdida por estos dos equipos o accesorios. Entonces también hay que evaluar esa parte. Bien, estamos entregando 109.36 PSI en el punto más lejano. Ya con eso pues estamos listos. Ya podemos hacer una red neumática, lo empezaríamos a ver mañana.
Con red neumática, pues algo similar a lo que vimos en bombas con el plano. Un punto inicial con varios puntos de demanda, seccionar la tubería en tramos, luego seleccionar los diámetros separados por cada tramo, las longitudes equivalentes por cada tramo, hacer las sumatorias, sumarle las pérdidas por equipos y aparte de eso, pues ver cómo estamos con el porcentaje final de pérdidas. Si nos pasamos del 10%, repetimos, agregamos los diámetros, aumentamos los diámetros que tengamos que aumentar, volvemos a evaluar. Si nos volvemos a pasar, volvemos a seleccionar otro diámetro y pues ahí es donde viene la parte en que en aire comprimido hay bastante trabajo de prueba y error. Y eso no es que esté malo, simplemente porque así es el sistema. No es un sistema que de inicio yo puedo decir que a la primera me van a quedar los diámetros correctos. Y eso se complica más a medida que nuestra red de aire comprimido tiene más puntos de demanda. Incluso cuando agregamos loop, ya cuando agregamos loop es bien difícil utilizar este método. Ya en ese punto ya es necesario el software o la herramienta de diseño. Incluso pueden haber herramientas de diseño que nosotros hacemos el circuito y lo dejamos calculando y debemos dejar la computadora un par de horas calculando hasta que ya nos dan los resultados. Entonces, eso lo vamos a ver con el software. Creo que la otra semana son exámenes. Sí, creo que la otra semana son exámenes. Pero si me confirman, porque creo que ya perdí la noción de en qué semana estamos. La otra semana Son exámenes, ¿verdad? Nosotros teníamos lunes, pero creo que vamos a hacer lo mismo que el pasado para ver el diseño de la red hidráulica mañana, lunes y martes. Sí, mañana, lunes y martes y podíamos dejar el examen para final de semana o creo que con usted, no recuerdo y con ustedes lo pasamos para el siguiente lunes, no recuerdo. Creo que sí, con ustedes fue. Podemos hacer lo mismo, dejar el examen en vez de este lunes, el siguiente lunes, solamente que en la noche. Pero sí, dedicaríamos mañana y los primeros días de la otra semana para ver ya la red hidráulica, el diseño, perdón, red neumática. Creo que vamos bien. Después del segundo examen, empezaríamos a ver ya el software de diseño. Sí, ocuparía que ya lo vayan descargando y vayan instalándolo, porque sí lleva su proceso de engañar el sistema, de ponerle la llave. Sí, suavecito. Pero sí, para que no estemos el mero día, pues que alguien me diga que no lo puede abrir o que no le corre, sino que ya desde antes podemos y me dicen y ahí pues vemos cómo explicarles por qué puede ser que no les corre. Pero así pues aprovechamos el mayor tiempo de esos 45 minutos para aprender a ver el software. Que es bien sencillo, pero funciona bien para lo que necesitamos. Bien, entonces nos quedamos aquí. Consulta, si no, pues mañana empezamos con el diseño de una red neumática. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nos vemos, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Buenas tardes.